Hay novelas que se leen y otras que se sienten. E Insolación de Emilia Pardo Bazán es, sin ninguna duda, de las segundas. Vamos a sumergirnos en esta historia amorosa, como dice su subtítulo. Ojo, que esta novela, publicada ya por 1889, fue un auténtico bombazo. Cayó sobre la sociedad de la época como, bueno, como una insolación, nunca mejor dicho, provocando un escándalo mayúsculo. ¿Y por qué? Pues porque se atrevía a plantear una pregunta que era casi un tabú. ¿Tiene una mujer derecho a sentir pasión? Y es que, claro, para entender de verdad lo rompedora que fue esta novela, primero tenemos que mirar a quién la escribió. Porque Emilia Pardo Bazán no era una escritora cualquiera, para nada. Hablamos de una condesa, una intelectual de primera y sobre todo una mujer que dijo: hasta aquí hemos llegado a las normas asfixiantes de la España del siglo XIX. Así que Insolación, en el fondo, es un poco ella misma. Es libre, es valiente y sobre todo es brutalmente honesta. Bueno, ¿y cómo vamos a desgranar esta joya? Pues vamos a seguir un poco el hilo de la propia historia. Primero, el escándalo que montó. Después veremos cómo salta esa chispa, esa insolación. Nos meteremos de lleno en la cabeza de la protagonista y su lucha interna. También buscaremos la crítica social que Pardo Bazán esconde a plena luz del sol. Luego, analizaremos esa decisión final que lo cambia todo. Y para terminar, veremos qué nos queda hoy de esta historia. Venga, pues vamos al lío. Una novela escandalosa. Y es que la cosa tiene miga. Tenemos por un lado a Asís, la marquesa viuda de Andrade. Ojo, que no es una viuda cualquiera. Es joven, gallega, con dinero, independiente, vamos, que lleva una vida perfecta en Madrid. Y por otro lado, ¿a quién tenemos? Pues a Diego Pacheco, un gaditano de manual, un seductor, el clásico Don Juan. Y Pardo Bazán, que era muy lista, los junta en plena feria de San Isidro. El resultado, una bomba de relojería en mitad de la moral de la época. Aquí lo vemos clarísimo. Es un choque de trenes, un choque de mundos. Por un lado, el mundo de Asís. Todo ordenadito, la reputación, el luto, el deber. Una independencia, sí, pero siempre de cara a la galería. Y enfrente, ¿qué hay? La feria de San Isidro, el caos total, el pueblo, la pasión, el instinto y el sol. Mucho sol. Y ese sol no es solo que haga calor, es una fuerza casi animal que lo derrite todo, sobre todo las normas sociales. Y claro, en ese escenario, con ese sol de justicia cayendo a plomo, pues un encuentro que parecía casual lo cambia absolutamente todo. Llega el momento de la insolación. Es que lo de Pardo Bazán, con la feria de San Isidro, es de una maestría increíble. No es un fondo de postal, para nada. La feria es un personaje más, un agente activo. Pensemos en ello. El calorazo que se te pega al cuerpo, el jaleo, la gente, la comida, el vinito. Todo, absolutamente todo, crea la atmósfera perfecta para que las murallas que ha construido Asís se vengan abajo. Y entonces, claro, toma el control una atracción que no es racional, es puramente física, es instinto puro. Y aquí está la genialidad del título, porque la insolación no es una simple excusa en plan, ¡ay, es que me dio el sol! No, no, es casi un diagnóstico médico. Pardo Bazán la describe como una enfermedad, una fiebre que te sube, un arrebato del cuerpo que te anula la cabeza, la voluntad. Es la pasión, sí, pero no la pasión de las novelas románticas. Es algo mucho más primario, una fuerza de la naturaleza que de repente se adueña de ti. Claro, después de la fiebre siempre viene la resaca, y vaya resaca. Al día siguiente, Asís está sola en su casa, en la penumbra, y se tiene que enfrentar a lo que ha pasado. Y es aquí, de verdad, donde empieza lo bueno de la novela, una autopsia, una disección psicológica brutal de la culpa. Es que la autora nos mete de cabeza en la mente de Asís. Y ahí dentro hay una voz inflexible la llama, que es su peor jueza. Es un martillo pilón. No es nadie de fuera a quien la acusa, es ella misma. Se dice a sí misma que ha cometido un desliz chabacano, un pecado gordo, y que no tiene perdón. Siente que lo ha tirado todo por la borda, su clase, su reputación, todo. La imagen lo refleja a la perfección. Ese es su estado mental. Se siente en una jaula. Y no es solo por el miedo al que dirán, que también, sino por su propia conciencia, que es implacable. Es esa lucha interna tan bestia entre lo que su cuerpo le pidió a gritos y todo lo que le han enseñado desde que nació. Ese código social que lleva grabado a fuego. Pero ojo, que si nos quedamos solo con la historia de amor, nos estamos perdiendo la mitad de la película. Pardo Bazán es mucho más lista. Usa la historia de Asís como una especie de bisturí. Por un lado, para analizar qué es lo que nos mueve como seres humanos, y por otro, para meterle un buen palo a la España de su época. Y todo esto, claro, desde su perspectiva, el naturalismo. Vamos a aclarar esto un poco. ¿Qué es el naturalismo? Pues para que nos entendamos, es una corriente que dice que no somos tan libres como creemos, que nuestra biología, el ambiente en el que vivimos, nuestros instintos más básicos, todo eso nos determina. Es casi como una fórmula científica,
Así que según esta visión, lo de Asís no es un pecado, un fallo moral, es simplemente la consecuencia lógica de unas causas muy concretas: el calor, la fiesta, su propia naturaleza. Y esta frase es la clave de todo. La dice Gabriel Pardo, que es el primo de Asís y un poco la voz de la sensatez en toda la historia. Y lo clava, resume la idea del naturalismo perfectamente. Esa tendencia al caos, a la pasión, no es algo que venga de fuera, no, lo llevamos disuelto en la sangre. Está ahí, latente, y en cualquier momento puede saltar y romper esa fina capa de civilización que nos recubre. Y Pardo Bazán no se queda ahí, ¿eh? Aprovecha al personaje de Gabriel para lanzar una crítica feroz a lo que él llama la Españita bufa o la flamenquería. O sea, critica a esa España de pandereta muy preocupada por las apariencias, por los toros, por el flamenquito, pero que en el fondo está vacía, sin autenticidad. Así que lo que le pasa a Asís es en cierto modo una forma de rebelarse contra toda esa hipocresía. Vale, hemos pasado por la culpa, por el análisis, y ahora llega el momento de la verdad. El momento de actuar. Asís tiene que tomar una decisión, y su evolución a partir de aquí es sencillamente fascinante. Pasa de querer esconderse bajo una piedra a coger el toro por los cuernos. El viaje es increíble. Primero, está hundida en el arrepentimiento. Después, su primer impulso es «me largo». Prepara las maletas para volver a su tierra, a Galicia. Pero justo ahí, cuando está a punto de tirar la toalla, algo hace clic por dentro. La autora lo describe genial, como un resorte de acero. Es el sentimiento de verdad, que se impone al miedo, a ese resorte de goma. Y en ese momento lo ve claro, tiene que afrontar. Y en ese encuentro final con Pacheco es ella la que lleva la voz cantante. Asís toma las riendas. Fíjense en el cambio. Lo que empezó como un arrebato en la feria, ahora tiene que encontrar un encaje en el mundo real, en la sociedad. La pregunta ya no es cómo tapamos esto, sino ¿y ahora qué hacemos con esto? Y aquí viene lo más heavy, lo más revolucionario de la novela. Pensemos en la época. Las mujeres de las novelas que se saltaban las normas, como Madame Bovary o La Regenta, acababan fatal, muertas o marginadas. Pues Pardo Bazán dice «nanay» y propone algo distinto. Asís y Pacheco deciden casarse. Pero ojo, no es un final de cuento de hadas. Es una solución práctica, una forma de decir «esto ha pasado, es real, y en vez de esconderlo, vamos a hacerlo legal, a integrarlo en la sociedad». Y llegamos al final. ¿Qué nos deja Insolación hoy, tanto tiempo después? Pues en esencia nos deja una defensa a ultranza del derecho de una mujer a sentir, a equivocarse y, lo más importante, a decidir por sí misma. Resumiendo, Insolación es moderna, es audaz, fue un puñetazo en la mesa contra ese ambiente recatado y asfixiante del siglo XIX. La protagonista es ella, una mujer con todas las letras, no un objeto bonito. Defiende el derecho a la pasión, pero a la pasión de verdad, la física, la que se siente en la piel. Y todo esto, como decíamos, es puro naturalismo español en ven. Y esta cita, que aparece en el prólogo de una edición del libro, es que no puede ser más acertada. Lo resume todo. En el fondo, Asís es un poco el reflejo de la propia Emilia Pardo Bazán, una mujer que se atrevió a ser libérrima y desinhibida, en una época que quería a las mujeres exactamente al revés, calladitas y en su sitio. Y la novela se cierra con esta pregunta, que nos la deja ahí, votando. ¿Esa decisión de casarse fue un movimiento de ajedrez? ¿Un cálculo frío para salvar las apariencias y el honor? ¿O fue simplemente el siguiente paso inevitable del amor, algo tan natural como que después del amanecer llega el mediodía? Pardo Bazán es muy inteligente y no nos da la respuesta. Nos deja a nosotros pensando en ese equilibrio tan complicado entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que la sociedad espera de nosotros. Y ahí, precisamente ahí, está su genialidad.